Buenas tardes desde Tiempo de Hadas. Con esta música que pertenece al grupo Tangerine Dreams, misteriosa y sugerente, fascinante, como lo que viene a continuación. Os doy la bienvenida a Tiempo de Hadas con este Angelonomicon de Javier Arries, que convierte, como mago que es, las palabras en plumas y las plumas en alas de ángeles. Angelonomicon de Javier Arries. Para herir a un ángel no hacen falta lanzas titánicas. Ni colosales espadas de fuego. Para herir a un ángel basta con un pensamiento turbio como el infierno. Tan fino y delgado que pueda atravesar el ojo de toda aguja. Templado durante siglos en las hogueras del odio y del caos. Forjado a fuego lento sobre el yunque de los venenos del alma. En la oscura gruta que se esconde tras el corazón negro de un asesino de sueños. Angelonomicon. Tractatus Angelorum. Tomo 3. Venatores Angelorum. Francesco Saverio Arriesi. Angelonomicon de Javier Arries, nada más hermoso, nada más terrible, que volverá a hipnotizarnos el jueves próximo. Con esta maravillosa música, este tema de la serie de la BBC Sherlock, Irene Adlers, os voy a presentar y dar la bienvenida a Tiempo de Hadas a Mariano Fernández Urresti. Buenas tardes, Mariano. Hola. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, estupendamente. Encantado de saludarte, Ada, y a tus oyentes. Pues aquí estamos en el estudio de WordPress Radio. Bienvenido a Tiempo de Hadas. Te decía que este es el tema. Bueno, te voy a presentar a Javier Arries y a David Castillo, que son los presentadores, bueno, y colaboradores de Tiempo de Hadas. Estamos esperando a Celeste, pero se retarda un poco. Este tema decía que es de la serie Sherlock, que se llama Irene Adlers, y que, bueno, Sherlock Holmes llamaba a Irene Adlers la mujer, se refería a ella como la mujer.
¿correcto, Mariano? Sí, es cierto. Es el personaje femenino por excelencia dentro del universo holmesiano. Uh-huh. Aparece en una de las aventuras, Escándalo en Bohemia, y entre ella y Sherlock se establece una conexión, no sé si amorosa es la palabra, porque en el universo o en la mente de un hombre como Sherlock esa palabra a lo mejor chirría en exceso, pero sí es cierto que conserva una fotografía suya al final de la aventura. Uh-huh. Y que los holmesianos, los sherlockianos, consideramos que fue el gran amor de Sherlock. Y desde entonces, desde aquella aventura, pues siempre que Watson se refería a ella, y Sherlock también, hablaban de Irene como la mujer. Ajá. Sherlock Holmes, que admiraba a Irene porque era la única mujer, o bueno, en general, la única persona que le había derrotado con su ingenio, y que el doctor Watson, bueno, en palabras de Watson, decía que Sherlock la admiraba por su belleza y por su inteligencia, pero que no sentía por ella nada parecido al amor. Claro, bueno, digamos que ese es el retrato oficial, pero luego hay un juego, el juego en el que los sherlockianos de todo el mundo pues nos introdujimos en cierto momento y desde que ya no podemos salir, y en ese juego siempre Irene será el gran amor de Sherlock, e incluso hay quien ha ido más lejos, ha dicho que llegaron a tener un hijo juntos. Sí, y bueno, cuando Irene fallece, cuando muere, pues Sherlock, con 49 años de edad, decide dejar las habitaciones de Baker Street y retirarse a Cumberhaven. Esa es la historia del juego, ¿no? Uh-huh. Pero yo no estoy tan seguro de si Irene derrotó a Sherlock, aunque en la aventura así lo parece, como si Sherlock realmente se dejó derrotar por ella. En cualquiera de los casos demostró estar a la altura, en tanto en ingenio como en inteligencia, a la altura del propio Sherlock. Uh-huh. Vamos a presentar a Mariano Fernández Urresti, que nace en Santander, en Cantabria. Es historiador y escritor y fue asesor del Consejo de Radio y Televisión Española en Cantabria. Además, Mariano Fernández Urresti es autor de libros de enigmas históricos como La España expulsada, que a mí me encanta, Gótica, Las violetas del círculo Sherlock, La tumba Verne. Aquí tenemos que nos ha traído David Castillo Colón, El almirante sin rostro. Esto es que tenemos aquí, es una biografía heterodoxa del almirante. Bueno, sí, la verdad es que a mí siempre me han ocupado y preocupado los personajes históricos que tienen un trasfondo, una rebotica, una trastienda oculta. Y bueno, pues Felipe II, Colón, son algunos de los personajes que cumplen con creces esas características, y trato de acercarme y acercar al lector a ellos, pues ofreciéndoles ese ángulo distinto que no se ofrece pues habitualmente en los libros de historia o en los programas universitarios. Y bueno, pues siempre se corre un cierto riesgo, pero a mí me gusta alumbrar ese lado oscuro de los personajes que has mencionado y otros. Uh-huh. Mariano, ¿por qué elegiste la historia y concretamente o especialmente sus enigmas? Bueno, yo estudié historia en la especialidad de historia contemporánea, pero me gustaban todas las especialidades de la historia, desde la prehistoria hasta la historia, como te digo, contemporánea. Me gustaban todos los aspectos de la historia. Me apasiona el arte, el arte también, la historia del arte, pero como también y al mismo tiempo desde muy pequeño, pues todo lo que tenía que ver con el misterio, con los enigmas, me entusiasmaron, pues decidí que la mejor manera de pues emplear mi vida era juntar ambas aficiones, la historia y los misterios. Uh-huh. Y desde entonces pues me dediqué y me dedico pues con bastante pasión a todo ello, y he escrito pues unos cuantos libros, como has mencionado, precisamente por eso, porque el misterio no forma parte de mi vida, sino que es mi vida. Es tu vida. Sí. Mariano, como buen hijo del norte que eres, las leyendas de bellas anjanas y pérfidos onjacus, las brujas y hechiceras, todo esto que pertenece al folclore cántabro del norte, ¿te gusta? ¿Crees en todas estas cosas maravillosas, en estos seres féricos? ¿Crees en las hadas? ¿Creéis en los árboles vosotros? Por supuesto. Parece evidente que no es necesario creer en algo que existe, ¿no? Uh-huh. Ah, pues sí. Claro que creo por completo y a pies juntillas
no solo en Cantabria, pues en las anjanas y los ojáncanos, o en Asturias, las sanas, o en Euskadi, otros personajes similares. Las maris de Euskadi, por ejemplo. Sí, forma parte de la tradición celta en muchos casos, y hasta el extremo de que, bueno, pues todo eso construyó, no es solamente un folclore, sino una religión, una expresión de la religiosidad de un pueblo que durante la ocupación vía militar y del cristianismo fue erradicado pues violentamente, ¿no? Y nosotros en el norte pues todavía seguimos conservando esa tradición. Probablemente se ha perdido el concepto religioso que todo eso tenía, y se ha quedado sustituido, pues como decías, como un mero folclore, o como personajes puramente mitológicos. Pero todo yo creo que hay que interpretarlo, entenderlo dentro de una globalidad más amplia, dentro de una forma de expresión religiosa, de creencias que estaban arraigadas con el bosque, con las fuentes, con las cuevas, los árboles, aquello en lo que realmente el hombre desde su antigüedad más remota, y en este caso yo que vivo muy cerca, a unos pasos casi de las cuevas de Altamira, pues creían sagrado y divino, aquello que les daba vida, porque realmente la naturaleza era de la que dependían y en la que veían los ojos de su divinidad, que generalmente tenía expresión femenina. Por tanto, es algo más serio que un mito, es algo más serio que un folclore. Hasta el extremo de que, bueno, yo creo que perfectamente puedo decir que el cristianismo es un dios, una religión extranjera que no tiene nada que ver con lo que aquí se vivía y se respiraba hace milenios, ¿no? ¿Crees que el cristianismo es una religión extranjera que fue impuesta aquí por Roma, por ejemplo? Bueno, los últimos estesdores, por ejemplo. Fue dura. Hubo unas guerras durísimas entre el 29 y el 19 antes de Cristo entre Roma y los cántabros. La romanización fue imperfecta, no fue muy grande, pero el cristianismo llegó posteriormente, no con Roma, sino posteriormente. Y sí considero que es una religión extranjera, es obvio. Estamos hablando de una religión que nace en un contexto geográfico alejado del norte de España. Estamos hablando de una cultura que no tiene nada que ver con nosotros, y Jesús era un judío que, por más que después el mensaje se universalizara o se pretendiera universalizar con San Pedro, era un judío que hablaba para judíos en un contexto judío. Entonces, para una persona del norte de España, pues aquello le resultaba verdaderamente ajeno, distante y distinto. Mariano, ¿se impuso la religión cristiana a sangre y fuego aquí en la península? Bueno, no sé si en toda la península, pero en líneas generales el cristianismo se hermanó con el poder bastante pronto dentro de su historia, y fueron de la mano durante mucho tiempo, a partir de que se convirtió en religión oficial por parte del Imperio Romano, pues fueron de la mano siempre. De hecho, han ido de la mano siempre. El cristianismo y el catolicismo especialmente han ido de la mano del poder mucho tiempo. No hace falta recordar las imágenes de Francisco Franco, el dictador, yendo bajo palio y alabado por los prebostes de la Iglesia Católica en España. De manera que el cristianismo siempre generalmente se ha impuesto de la mano del poder, de la mano del poder político y del poder militar en muchos de los casos, ¿no? David Castillo, tienes una pregunta para Mariano, ¿verdad? 1500, si se puede. Mariano, muy buenas, soy David. ¿Qué tal? Buenas tardes. El otro día nos quedamos con las ganas, hoy te he preparado unas cuantas más. Por culpa de los duendecillos, sí, que existen, lo acaba de decir Mariano. Mira, yo te iba a preguntar, Stoker, Poe, Dickens, Stevenson y Mariano, ¿por qué no? Bueno, acabas de citar una retahíla de escritores a los que ante los cuales hay que hacer genuflexiones, ¿no? A mí me apasiona mucho la época victoriana, me apasiona mucho ese tipo de literatura. Yo creo que hay pocos placeres, en mi página de web lo menciono, hay pocos placeres que puedan equipararse, al menos para mí, a sentarse en la oscuridad a leer el Drácula de Bram Stoker. Ese tipo de cosas a mí me ponen la piel de gallina, de manera que esos escritores son para mí de los más notables, de los más grandes de la literatura. ¿Y por qué títulos tan contundentes? Porque todos los títulos, cuando tú te metes en la página, o para los chavales jóvenes que ahora ya no saben ni en qué creer, ¿no? Y empiezan a meterse a ver quién es este señor y ven títulos muy complicados, son títulos bastante contundentes y complejos. Bueno, yo diría que hay
un par de líneas conductoras en todos los libros míos. Uno es el tiempo y otro es la muerte. Hay el tiempo porque bien porque lo vulneramos viajando en las novelas de un tiempo a otro, porque podemos cruzar la historia en diagonal de la mano de los templarios, por ejemplo en los templarios La palabra perdida, o bien la muerte porque forma parte de ese juego del tiempo o del no tiempo, y lo expreso en Las violetas, lo expreso en La tumba de Verne, o en Ágata escribida con sangre, o en algunos otros ensayos, o el propio Grial, ¿no?, el último ensayo que he publicado. Son las líneas generales, en líneas generales son los dos leitmotiv de mis libros, ¿no? En cuanto a los títulos, bueno, pues procuro que fueran sonoros, llamativos, y que expresen un poco esto que te acabo de comentar. Sí, pero vas a buscar, por ejemplo, Verne o Colón, que a mí me encanta el tema de Colón, pero no sé, La tumba de Verne, ¿por qué? Porque La tumba de... Bueno, para empezar, esa es una novela en la que trato de alumbrar buena parte de la biografía de Verne que está oculta, ¿no? Y que en gran medida, digamos, la expresión máxima de ese misterio reside en su propio mausoleo, en la tumba que está construida en el cementerio de la Madeleine, que fue construida por Albert Ross, un escultor masón, amigo de Verne, siguiendo las recomendaciones, las indicaciones o dictados del propio escritor, y que pues algunos han advertido en ella elementos claramente esotéricos, y se ha vinculado a Verne con una sociedad secreta, la Sociedad de la Niebla, y bueno, es muy probable, y a lo largo de la novela se advierte, es muy probable que muchas de las novelas de Verne no estén dirigidas precisamente a un público juvenil, a un público familiar, sino que estén trufadas de información cifrada, secreta, procedente precisamente de esa sociedad de la niebla. Y por tanto La tumba de Verne, que es un mausoleo espectacular que deja pasmado a quien tiene la oportunidad de acercarse a él, me parecía que era lo más representativo de aquello que yo quería contar en la novela, ¿no? Mariano, tu libro La España expulsada, hablas de las tres culturas que reinaron aquí, bueno, que estuvieron aquí durante mucho tiempo, durante un periodo bastante largo, como son la hebrea, la musulmana y la cristiana, Sí. que convivieron más o menos pacíficamente durante la España del medievo. ¿Tú crees? Bueno, hay un poco de mito en esto de que convivieron pacíficamente. Hubo sus tensiones y sus enfrentamientos, aunque se haya pretendido a veces dulcificar esa época, haciendo ver que pues en el Toledo de la Escuela de Traductores se alcanzó el cenit de la tolerancia. Sí, pero no tanto. En cualquiera de los casos es cierto que fue un momento en el que las tres religiones del libro, como se suele denominar en la Biblia, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pues convivieron en la península, pero yo no diría que sin tensiones, diría que con tensiones más bien resueltas, vamos a decirlo así, ¿no? o medianamente resueltas. Mariano, ¿tú crees personalmente que en vista del panorama actual en el mundo vamos a una nueva islamización global? Bueno, no lo puedo afirmar, tampoco tengo... mis dotes proféticas son escasas, nada, ¿qué le vamos a hacer? Tengo la visión remota un poco atrofiada, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que, pues en un libro, mi próximo libro, que aparece el día 30 de mayo, es decir, dentro de muy poquito, Apocalipsis, entre interrogación, me planteo precisamente si pudiera ocurrir que con el advenimiento de movimientos como Daesh o grupos terroristas como Al-Qaeda se pudieran llegar a cumplir las profecías, y hacemos un estudio de las profecías más conocidas y sobre todo y especialmente un análisis de lo del tiempo, del juego del tiempo, ¿no? Que como te digo es muy importante para mí en mis libros. Entonces, ¿es posible que las profecías se puedan cumplir y que todo esto esté próximo? Pues verás, puede que sí o puede que no, todo depende de cómo concibas la historia y sobre todo el tiempo. Claro. Me explico. El tiempo lineal, que es el que nos propone el cristianismo, habla de una creación, de un supuesto pecado, de una supuesta redención y de un juicio final, y se acabó lo que se daba. Pero hay quien interpretaba antes que el cristianismo, otras culturas,
como los griegos, como los persas, los mayas, hablaban de un tiempo cíclico, de ciclos. Sí. De manera que quizás no habría que hablar de un apocalipsis, sino de distintos apocalipsis o cambios, transformaciones. Y en ese tránsito es muy posible que sí que estemos. Damos la bienvenida porque por fin acaba de hacer acto de presencia Celeste García. Buenas tardes, Celeste. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Estamos hablando con Mariano Fernández Urresti. Celeste. Buenas tardes, Mariano. Hola, ¿qué tal? Un abrazo. Otro para ti muy grande. Pues mientras que dejamos que Celeste recupere el aliento y se prepare sus preguntas, Mariano, Auguste Dupin, el creador de Edgar Allan Poe, o sea, el detective creado por Edgar Allan Poe, es predecesor de Sherlock Holmes, más tarde Hércules Poirot de Agatha Christie o Jules Maigret de Georges Simenon, que también era muy aficionado a fumar en pipa. ¿Crea escuela sin querer Sir Arthur Conan Doyle? ¿O lo creó Poe, aunque su Auguste Dupin no trascendió tanto como Bueno, el personaje creado por Arthur Conan Doyle? Para empezar, todos los que has mencionado son grandes detectives, Uh-huh. pero el detective más grande de todos ellos es Sherlock. Y lo es por varias razones. Para empezar, mira, por la propia Agatha Christie, en su autobiografía, cuando explica cómo construyó al personaje de Hércules Poirot, afirma que el más grande fue Sherlock, que nunca sería capaz de construir, de inventar, de generar o crear, dar a luz a un hombre, porque es un hombre, realmente más que un personaje, un hombre de verdad, de carne y hueso, como es Sherlock, y se tuvo que, entre comillas, conformar con crear a alguien como Hércules Poirot. Y Auguste Dupin, que, bueno, pues se escribió o apareció antes que las historias de Sherlock, en cierto modo sí que influyó en Conan Doyle, por ejemplo, los crímenes de la calle Morgue o los criptogramas, que eran muy típicos de Poe, como por ejemplo en El escarabajo de oro, que también lo empleó después Conan Doyle. Todos esos están muy bien, son algunos son precuelas y otros son secuelas, pero el más grande y bajo el cual todos los demás empequeñecen, o ante el cual todos los demás empequeñecen, es Sherlock. Uh-huh. Sobre Agatha Christie, la señora elegante que asesina sin dejar rastro, ¿escribía realmente con sangre Agatha Christie? Bueno, el título de esa novela tiene que ver con el personaje principal de la misma, que es una escritora de novelas románticas, para que nos hagamos una idea, pues una especie de Corín Tellado, que se ve envuelta en una serie de ¿Tú crees asesinatos, que Agatha Christie era una especie de Corín Tellado a la inglesa? ¿O Corín Tellado? No, es española. La protagonista es española, se llama Gala, y es una novelista cuyo marido, su esposo, es una novelista ya sexagenaria. Su marido sí que es un apasionado lector de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, y se ve involucrada en una trama de asesinatos que tienen que ver con un episodio poco conocido de la vida de Agatha Christie, los 11 días en que permaneció desaparecida, en 1926. Uh-huh. Y cuando ella decide escribir una novela a propósito de todos los asesinatos y todas las cosas que ha vivido, su marido es el que le dice: no creo que seas capaz de escribir una novela como las de Agatha, una novela policíaca, porque tú escribes con perfume y Agatha escribía con sangre. Ese es el motivo por el cual nace ese título en la novela. Uh-huh. Tenemos a Celeste, que te va a hacer una pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, Mariano, buenas tardes ante todo otra vez. Un placer hablar contigo, un placer fue verte también. A ver, yo quiero hacerte una pregunta un poco sencilla, un poco quizás pragmática y un poco intimista, ¿vale? Vale. A ver, Mariano, ¿de dónde viene esa pasión por Sherlock? Sherlock, que además tú has llegado a denominar como religión o logia, como algo místico, por así decirlo. Sí, yo suelo decir en las conferencias que trato de inocular una pasión, de contagiar una enfermedad o incluso una adicción, o más allá, llego a decir que vengo a ejercer apostolado. Exacto. Bueno, pues porque hay miles de holmesianos, hay miles de sherlockianos en el mundo,
solo tienes que ver la enorme polvareda en la red y en las redes y en todos los medios escritos y también en la radio que ha suscitado la serie Sherlock de la BBC, pero es que eso ya existía antes. Desde el mismo instante en que comienzan a publicarse los relatos de Sherlock Holmes en Stan Magazine, comienzan a llegar cartas dirigidas a Sherlock desde todo el mundo. La gente tiene la convicción de que puede ser ayudada por Sherlock Holmes si le escriben cartas. Es algo que supera al propio creador, supera a Conan Doyle y sigue superándolo. Somos muchos los que hemos entrado en eso que yo llamaba antes el juego, la idea de que estamos ante un personaje que ha cobrado vida y que a su alrededor se ha tejido todo un universo en el que jugamos, participamos, todos aquellos que nos vemos apasionados en esta historia. Y por eso ensalzo tanto la serie de la BBC, porque ha conseguido traer al siglo XXI las historias, los relatos y la personalidad de personajes como Sherlock, como Watson, como la señora como Irene Adler, que parecía imposible adaptarlos al siglo XXI y sin embargo lo han conseguido con una extraordinaria ingenio y fidelidad, ¿no? Y eso ha incrementado todavía más esa religiosidad pagana, por decirlo de alguna manera, que antes yo mencionaba. La señora Hudson, vaya, que no me salía el nombre de la dueña de las habitaciones de Baker Street. Tenemos una pregunta para ti de parte de Javier Arries. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Pues Un nada, fuerte abrazo. Escuchando embobado. Pues yo quería hacerte una pregunta como desde el punto de vista del profesor, ¿no? Que es mi trabajo diario, mi trabajo cotidiano. Y yo me pregunto si las novelas de Sherlock siempre están envueltas en ese razonamiento, ¿no? Y en el aprender a pensar. Me planteo si no podrían ser, por ejemplo, una buena lectura, ¿no? Para los chavales, precisamente para ayudarles a alcanzar ese dominio del raciocinio, ¿no? De la lógica, de aprender a pensar, ¿no? Desde ese punto más pedagógico. ¿Tú qué piensas de ello? Pues yo creo que es una lectura fabulosa para eso y para muchas cosas. Para empezar, porque es, al menos en apariencia, sencillo de leer. Me explico. Son relatos cortos, a excepción de las pequeñas novelas, porque, bueno, pues la primera de las aventuras... Estudio en Escarlata, ¿no te refieres, por ejemplo? Estudio en Escarlata es una novela corta, pero el resto, o El sabueso de los Baskerville también es una novela corta, pero la mayor parte de las aventuras, de los 60 libros o historias que componen el llamado son canon, pequeños relatos. El canon, son relatos cortos, por tanto fáciles de leer. En segundo lugar, tienen la virtud de, como decía Javier, hacer pensar, provocar sería la palabra, al lector, para que también trate en la medida en que le sea posible, de resolver el caso, y por tanto es un ejercicio, yo creo que pedagógico, muy interesante. Además, va a permitir que el chico que se acerque a este tipo de lectura también sea capaz de dibujar, de colorear una Londres, una ciudad en blanco y negro, y la va a ver de otra manera, la va a ver con otros ojos. Y luego, si además tiene el apoyo, que en este caso lo hay en abundancia, pues de películas, de series, yo creo que se va a enriquecer enormemente, ¿no? Me parece que es un buen ejercicio de lectura. Hablando de películas y de series, y ya casi para despedirnos, Mariano, de todas las películas que se han hecho sobre Sherlock Holmes y Watson, ¿con cuál te quedarías y con cuál series? ¿Y te quedarías con cuál? Y aprovechando que está aquí Celeste García, que ella es muy cinéfila. Es difícil porque, bueno, en series no tengo la menor duda. La que te he mencionado, la serie de la BBC... Esta es tu preferida, ¿no? ¿La considerarías la mejor? La mejor, pero con una diferencia estratosférica respecto a cualquier otra. Porque actualiza a Sherlock, pero lo actualiza con un ingenio, sin perder en ningún momento el norte de lo que es el canon y de lo que son los personajes, que me parece altamente recomendable. Además, la interpretación de Benedict Cumberbatch y del Watson, de Freeman, en este caso, me parece genial, ¿no? Y luego, respecto a las películas, bueno, pues es difícil, porque ha habido grandes, en mi opinión, ha habido grandes Sherlock, ¿no? Peter Cushing, por ejemplo. Basil Rathbone, que es Basil Rathbone, y Nigel Bruce, por ejemplo, creo que fueron los primeros, me parece. Ha habido muchos.
ha habido muchos buenos, pero yo te diría que a lo mejor no fue el mejor Sherlock, pero te diría el motivo por el cual yo tuve la idea de escribir Las violetas del círculo Sherlock y unir a Sherlock Holmes y a Jack el Destripador. Todo nació cuando yo era un chaval, un crío, no sé cuántos años tendría, 12 tal vez. Quedé impactado cuando pude ver Asesinato por Decreto, 12 o 14 años, no recuerdo la edad que yo tenía, o quizás más, no lo recuerdo exactamente, pero un chaval, un adolescente, vi Asesinato por Decreto, una película donde por vez primera, yo veía la historia de Sherlock y la historia de Jack el Destripador juntas, y aquello me impactó de tal manera que, de un modo inconsciente guardé aquella impresión hasta que tuve la decisión de hacer una novela que yo pudiera disfrutar desde el principio hasta el final, que aunque me costase no fuese un sufrimiento escribirla. Y así surgió Las violetas del círculo Sherlock. También se han puesto hasta en dibujos animados de Disney, el ratón Basil, el ratón superdetective. Sí, a mí me gusta mucho también. Tus últimos libros, que son en ficción, Ágata escribía con sangre, y en no ficción, La crónica negra del Cler. Estos son tus últimos libros, ¿no? Ya para terminar, Mariano. Sí, efectivamente, la última novela, el último libro de ficción fue Ágata escribía con sangre, y el último libro de no ficción o ensayo, Crónica negra del Grial, que está publicado por Aguilar, y las novelas están publicadas por Suma de Letras. Y bueno, pues en Crónica negra del Grial lo que hacemos es atravesar la historia de arriba a abajo, buscando responder a una interrogante que podemos dividir en tres. El Grial es una copa, sangre o un símbolo. O tal vez es una maldición buscarlo y no una bendición, porque al cabo cátaros, templarios, nazis, el propio Jesucristo, no les fue demasiado bien cuando se aproximaron al Grial. Si no te llamas Parsifal, yo creo que mejor no buscarlo. Sí, o Galahad, ¿no? Que es el caballero puro. Yo creo que sucede aquí que solamente eso, desde la extrema pureza, como podría ser Galahad, es representar este caballero, pues puedes finalmente acceder al símbolo, vamos a decirlo así, del Grial, ¿no? Y los demás, me temo, Javier, que estamos en un escalón, por lo menos en uno, no sé si en más, pero en un escalón por debajo, y lo tenemos difícil. Bueno, pues aquí, David, creo que tenías otra pregunta antes de despedir. Bueno, sí, ya como despedida. Una rapidita. ¿Ensayo o novela? Novela, siempre, pero no siempre se puede escribir una novela. Me gusta porque ahí la imaginación no tiene por qué tener fronteras. Puedes estirar tu imaginación hasta donde te sea posible dentro de un orden, y me gusta mucho, pero no siempre puedes escribir novelas porque hay otras cosas, hay otros elementos, hay otros cosas que quieres contar que solamente puedes expresarlas pues desde un ensayo, ¿no? Pero mi pasión sin duda es la novela. Uh-huh. Pues hay más preguntas por aquí. No. Mariano, el tiempo se nos acaba en este programa por hoy. Te invitamos que por favor cuando pases por Madrid que visites este Bosque Encantado, que es del Tiempo de Hadas de aquí de WordPress Radio, pues para hacerte estas preguntas, bueno, otras nuevas, claro, en persona. Sí, estas ya me las sé. Te las volveremos a preguntar porque ya te las sabes. Bueno, pues será un placer. Yo, si te cuadra la posibilidad de ir por Madrid, lo haría. Uh-huh. Y si es para visitar un bosque de hadas, pues me sentiría en mi elemento, claro. Pues nada, Mariano, muchísimas gracias por haber estado al otro lado hoy, habernos dado tu tiempo. Te pido disculpas por el otro día porque los duendecillos terribles que tenemos por aquí pues se portaron muy mal. Ese día tuvimos de todo tipo de problemas, así que te vuelvo a pedir disculpas. Nada, no te preocupes, es un placer de todas las maneras charlar con vosotros y me tenéis para cuando queráis. Bueno, pues Mariano, muchísimas gracias. ¿Os vais a despedir también? Claro, un abrazo, Mariano. Sí. Mariano, un abrazo muy grande y siempre decirte que bienvenido al espacio de cine tan pequeñito que tenemos en Facebook, que es un placer y un honor tenerte ahí con nosotros. A todos. Nada,
Muchísimas gracias. Es un placer poder encontrar a personas a lo largo de la andadura que uno le corresponda en el mundo, no sé si larga o corta o mediana, y que se sienta uno pues a gusto con ellas, como es el caso. Así que un verdadero placer. Pues hasta siempre, Mariano. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta luego. Pues tenemos ahí a la mandrágora, que es una especie de... ¿Es una hada la mandrágora, Javier? Un hada, pues podría considerarse como un hada un tanto pérfida en algunas ocasiones, ya lo veremos. Pues vamos a hablar ahora de... Ahí quedaba la entrevista con el genial Mariano Fernández Urresti. Y ahora pues voy a dar la bienvenida a Javier Arries, que vamos a hablar... Un momentito que me he hecho un pequeño lío. Digo que las hadas podemos ser muy despistadas. Mucho. Bueno, pues Javier, ya lo tengo. Como os estaba diciendo en esta tarde tan extraña que tenemos casi siempre en el bosque de las hadas y de las brujas, vamos a hablar de una especie de planta, pero que realmente se podía convertir en un ser, que son las alraones, ¿no? Pero, primero, ¿qué ideas tenemos de la mandrágora? ¿Qué idea tienes tú de una mandrágora? Pues yo tengo la idea de una planta con forma de persona, con forma de bebé, de ser humano, que al arrancarla grita y que produce una maldición sobre la persona que la está arrancando, y que, bueno, pues tienes que hacer una especie de oración o de cábalas, de palabras mágicas, de sortilegios, para que mientras que la estás arrancando no te conviertas en cabra o... Aparece en el cine, en la literatura, ¿no? Por ejemplo, sí. En Excalibur hay una escena entre Morgana y el mago Merlín, ¿no? En la que disputan una mandrágora que Merlín acaba de ver en un árbol. Sí. Se la pillan Morgana primero para llevársela a su... En Harry Potter también tienen sus mandrágoras ahí. También. Y es la planta preferida de las brujas, ¿no? Si lo de los hechizos. Bueno, es la planta mágica por excelencia. La cuestión es, ¿existe esa planta? Porque, claro, tal como nos la describen en la literatura o en el cine, parece algo muy mitológico, ¿no? Pues sí, existe. Tiene además un nombre... Tú las has visto, ¿no? ¿Las has tenido en persona? Sí, las he recogido. Y las tienes en casa. Existe. Y no es el ginseng, porque mucha gente dice al ver el ginseng que tiene una forma también que puede parecer la parte inferior del cuerpo de un ser humano, dicen, bueno, la mandrágora es el ginseng. Y en algunos libros he leído que los orientales la llaman ginseng, no tienen nada que ver, son plantas absolutamente diferentes. La mandrágora se llama Mandragora officinalis y se encuentra pues desde en el norte de África, en todo el Mediterráneo en sí, en España, por supuesto, en Levante, en el sur de Europa y en el centro de Europa también, ¿no? En tierras tan frías como la alemana, ya veremos que hay una bonita leyenda acerca de las mandrágoras en Alemania, pues existe también. Y es pues una planta que se puede reconocer fácilmente por sus matas, una mata que se desborda en forma de roseta, por sus flores, que huelen muy mal, pero que son muy bonitas, de colores blancos o de colores morados, dependiendo de la especie de mandrágora de la que tratemos, y de sus frutos, que son como pequeñas bayas naranjas. Pero huelen mal, son bonitas pero huelen mal. Las flores sí. Forma parte de un grupo de plantas que se llama solanáceas, que muchas son muy tóxicas. La mandrágora es muy tóxica, muy venenosa, tiene una serie de alcaloides que pueden convertirla en alucinógena perfectamente, y eso la convierte en un enteógeno. Muchos pueblos de la antigüedad pues veían en ella una especie de divinidad. Divinidad. Cuando se habla de enteógenos, los pueblos antiguos no hablaban de drogas, no utilizaban el concepto de droga como nosotros, no era algo para lúdico festivo, ni nada por el estilo, ni nada para pasarlo bien, no. Para ellos eran precisamente ese poder alucinógeno de las plantas, era un poder divino, era la señal de que ahí, en ese vegetal, vivía un poder fuera de lo humano. Javier, ¿por qué se temía especialmente el grito de la mandrágora? ¿Te podía matar? ¿De verdad te podía...? ¿Por qué? ¿De qué viene el origen de esto de que al arrancar una mandrágora gritaba y este grito te podía... Pues... matar, incluso? Es un mito que nace en la Edad Media, a partir de cuando se piensa que hay que arrancar la planta de una manera determinada. Y uno de los mitos que existen
es que cuando tú la arrancas, esa planta grita, ¿no? El famoso grito de la mandrágora, dicen que te puede matar. Y luego, si quieres, pues vamos viendo cuáles eran esos procedimientos y qué cosas se hacían para evitar precisamente que la mandrágora matara al operador, ¿no? Pero quizás más interesante es primero empezar, ¿no?, por la historia de la mandrágora, ¿no? Por quién la utilizaba, desde cuándo se conoce. Bueno, pues se conoce desde la antigüedad. Fíjate que los antiguos romanos, por ejemplo, los griegos, antes, los egipcios, incluso antes. Tenemos una de las primeras referencias a la mandrágora está en el papiro de Ebers, que es un papiro egipcio con más de 1500, una antigüedad del 1500 a.C., o sea, fíjate, como unos 3500 años. Y es un papiro médico en el que se habla de medicina y de algunos remedios. Allí aparece como yuajim o yuajua la transcripción fonética, y en muchas tumbas, en muchos relieves, pues podemos ver frutos de mandrágora. Es posible que los egipcios las tomaran por sus propiedades no solamente narcóticas, ¿no?, porque se utilizaban como los médicos lo utilizaban como narcótico. Ten en cuenta que solamente manipular la planta te puede producir solo manipular la raíz con las manos limpias, te puede producir mareos, vómitos, etcétera. Ingerirla, evidentemente, pues, y esto no es un mito, esto es real. Sí, esto es real, claro, evidentemente. Y los médicos la utilizaban pues como un narcótico, pero también decían que tenía propiedades afrodisíacas. Hay algunos autores que incluso dicen que esos egipcios que en determinados bajorrelieves aparecen con los ojos demasiado abiertos es precisamente por el efecto de la atropina y de los alcaloides de la mandrágora. Así que posiblemente ellos pues la empleaban con cierta frecuencia, ¿no? Aparece también en la Biblia, aparece también en el Génesis, en ese libro de la Biblia, y aparece en el entorno de un famoso patriarca, de Jacob, ¿no? Jacob, que estaba casado con Lea, y con esta mujer pues había tenido un hijo, Rubén, pero más tarde deja a Lea para tener sus noches amorosas con Raquel, ¿no?, lo cual crea una especie de enfrentamiento entre su primera mujer, Lea, y Raquel. El caso es que Rubén un día, yendo al campo, yendo a los cultivos que tienen, se encuentra con algunas mandrágoras. La propia Biblia nos dice que eran muy queridas, ¿no?, muy estimadas, con lo cual él las lleva. Al ver Raquel, que el hijo de Lea, que Rubén tiene esas mandrágoras, dice: dame algunas de las mandrágoras que ha traído tu hijo. Y ella le dice: primero me quitas a mi marido y ahora también quieres que te dé las mandrágoras de mi hijo. Y él le dice: bueno, pues vamos a llegar a un trato. Yo dejo que se acueste tu marido contigo de nuevo esta noche y me des algunas de las mandrágoras. Así que fíjate, incluso por el elevado precio de las mandrágoras, hasta, fíjate lo que dice, lo tengo por aquí apuntado porque es realmente tremendo, ¿no? En el Génesis 30 dice, en el versículo 16: cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Alquilaron al hombre que tenían en común, por decirlo así, por unas mandrágoras. Hasta ese punto eran valiosas, ¿no? Más adelante aparecen pues en fuentes como Galeno, ese famoso médico griego del siglo II, y por él nos enteramos de que en Creta incluso había cultivos para el Imperio Romano, y se cultivaban dos extractos, uno más fuerte y uno más hecho a partir de las raíces, que es donde están más concentrados los principios activos de la planta. Y Javier, perdona, ¿eran perseguidos las personas como ahora, por ejemplo, los que tienen marihuana? ¿Eran perseguidos los que tenían mandrágora en su...? No, en principio no. Bueno, no eran acusadas las mujeres: tú tienes una mandrágora, te la vamos a llevar a la hoguera porque eres una bruja. Hasta las persecuciones hasta las persecuciones de la Edad Media, donde cualquier cosa que estuviera asociada con prácticas brujeriles pues te podía llevar a la hoguera, pero no, era algo en la antigüedad, por ejemplo, pues de consumo habitual. Ya te digo que en Egipto, por ejemplo, o los romanos las consumían. Como te digo, en Creta se hacían 2 cultivos, incluso para poder llevar a Roma. Era algo con lo que se comerciaba, ¿no? Claro. Es que he leído que algunas parturientas, algunas matronas que tenían plantas en sus cocinas, en sus casas, se las llevaban a la hoguera simplemente porque tenían plantas, y me imagino que entre esas plantas tendrían mandrágora. El problema es que evidentemente el mito de la mandrágora va modificándose con el tiempo. Estamos hablando de una planta que pues se consume de manera habitual como afrodisíaco, también como un narcótico por los médicos, pero que también es utilizada en brujería. Por ejemplo, en Tesalia, brujas como Circe, pues muy posiblemente utilizaban mandrágora, aparte de otras, estramonio, belladona, etcétera. Y evidentemente llegamos a la Edad Media, y a partir de ahí pues se genera toda una mitología en torno al diablo, ¿no? Y las brujas son consideradas como adoradoras del diablo. Una de los mitos en torno a la mandrágora además, es que precisamente en este entorno de brujas de la Edad Media
es que la mandrágora es una especie de demonio familiar que el diablo les entregaba a las brujas para que les ayudara en todas sus maldades. Este pequeño demonio, el demonio se les entregaba en forma de un pequeño muñeco que luego se aparecía o se movía como una especie de hombre pequeño sin barba. Todo esto, fíjate que nace precisamente con el mito de que la mandrágora nace con forma humana, es decir, que la raíz cuando la extraes tiene forma humana. Y de hecho puedes ver códices medievales en los que aparecen pues una raíz de un hombre desnudo, una raíz de una mujer desnuda, como si fuera una especie de Adán y Eva vegetales, y como si dijéramos que la mata que sale por encima de la raíz fuera la melena, ¿no? La cabellera de ambos. Hay que decir que en absoluto, es decir, que algunas mandrágoras salen con forma parecida a la humana. No sé si hemos visto seguramente la zanahoria, por ejemplo, hay algunas zanahorias que tienen dos patas, efectivamente, como el ginseng, y algunas plantas pues tienen esa propiedad de bifurcarse y a veces pues tienen formas bastante curiosas, ¿no? Sí, entonces, el color también. Entonces, esta parecido antropomórfico, por decirlo así, con la figura de un hombre, hacía que era considerado como una especie de muñeco diabólico. Entonces, en este sentido, en la Edad Media, pues como te digo, el que tener una mandrágora era considerado como un muñeco que había sido entregado por el diablo a la hechicera. En el siglo XVI, aquí en España, hubo un teólogo, Martín del Río, famoso teólogo, y este hombre, precisamente en un proceso contra un hechicero, contra un brujo, pues cogió una mandrágora de los hombros, debería ser una gran mandrágora, porque él la cogió de los hombros como si fuera un muñeco, y la arrojó al fuego, para hacerle ver al jurado que no pasaba nada, que no iba a salir corriendo, porque en la creencia popular ese muñeco vegetal en realidad estaba vivo, animado, como una especie de demonio, y podía salir corriendo del fuego, ¿no? Él lo hizo precisamente para demostrar a toda la audiencia que eso no era así, que no tuvieran tanto miedo. Tal era el poder que se le otorgaba a la mandrágora, ¿no? Pero como te digo, pues solamente en la Edad Media, en este entorno de las persecuciones de las brujas, era considerado malo tener una mandrágora. De hecho, había quien tenía una mandrágora pensando que era el mejor de los talismanes que se podía tener, y se pagaban precios muy altos por ella. Y esto desde los griegos. Los talismanes son los que producen la buena suerte. Sí, en principio sí. O sea, que era benefactor, no tenía por qué ser una planta maldita. No, de hecho era una especie de criatura mágica. Si quieres hablamos ahora del mito del Alraune, ahora sí, en el que, bueno, pues ese mito en Alemania, es un mito que procede de Alemania. Es como un hada, ¿no?, del bosque. Por decirlo así, Alraune significa precisamente mandrágora, es la palabra mandrágora en alemán, ¿no? El Alraune es una figura que se pensaba, era una figura femenina que permanecía, que en realidad era una planta, pero tenía forma de mujer, y estaba envuelta entre pétalos durante todo el año hasta la primavera. Entonces los pétalos se abrían para dar lugar, para mostrar, ¿no?, a esa mujer bellísima y esplendorosa, que además soltaba una especie de néctar, el llamado néctar de Alraune, que era... Es como un hada, ¿no?, como nacían las hadas. Más o menos. No se la considera un hada, es un ser del bosque, en este caso con un ser férico. Llámalo así si quieres, pero bueno, es eso. En realidad es una criatura con cuerpo de mujer también, pero que es una planta realmente, y que seduce generalmente a los hombres, a los varones más jóvenes, con ese néctar, una especie de néctar de Alraune, que es una sustancia especialmente mágica, a que hasta las abejas quieren tanto que pican a las propias mandrágoras para obligarlas a abrirle y que las desprendan y llevarse algunas gotas. Una vez que capturan con sus zarcillos a un hombre, pues le obligan a hacer cosas malas con ellas y les dejan pues absolutamente secos. Sí. Las Alraunes, las mito alemán, que podría tener aquí un equivalente. Bueno, aquí había una especie de... pero no aquí, también en Europa, era el Matagot. El Matagot es una figura que aparece mencionada, por ejemplo, en un libro de 1482, pero que en realidad es una traducción del libro anterior, que se llama Dialogue des Créatures. Y fíjate lo que se dice ahí. Matagot es un ser fantástico, en este caso es como si fuera masculino, el cual siembra en los prados una planta, la mandrágora evidentemente, que produce vértigo a quienes la pisan y les impide reconocer los lugares que les son más familiares. Es decir, tú pisabas la mandrágora y eran tales los efluvios, o el manipular la mandrágora, que perdías prácticamente el sentido y ya no sabías ni dónde estabas, ¿no? Y este Matagot, esta figura extraordinaria, era la que se dedicaba a ir plantando esas mandrágoras por ahí para que los viajeros pues se intoxicaran, ¿no?, con su aroma. Tenemos en España bastante prolífica en
mandrágoras. En algunas zonas sí, no voy a decir Son del dónde. norte más que nada, ¿no? No, precisamente no. No sé decir dónde. ¿Quieres que se preserve? Me parece bien. Sí, porque hasta... Para que no vayáis. No. Es difícil conseguir mandrágoras aquí en España, ¿eh? Es difícil. Sí. No Yo es no las fácil. creo que no las he visto nunca, en verdad. ¿Tú las Yo has visto, David? las he visto en varias ocasiones. No, tú tienes una en casa. Tengo varias. Ajá. Tengo varias. Y en su momento cuando fui a por ellas, pues las que me pude llevar, las dejé, corté la parte de arriba para dejarlas allí plantadas, etcétera, ¿no? Para ¿Las que- arrancaste tú de la tierra? Efectivamente. Y no te ocurrió nada. No chilló ni nada de eso, ¿no? Pues hizo un ruido extraño, pero no hubo grito. ¿En Pero serio? yo me imagino Pero que un ese- ruido extraño como un grito. Pero un ruido ¿qué me normal, sacas? porque para poder extraerla pues tienes que echar mucho agua para irla sacando poco a poco, la vas extrayendo ¿No la puedes sacar de delicadamente. golpe? No. Eso que dicen que es también una planta había- que puede ser de un tamaño de... ¿Como una tener persona? medio metro o más. No, tanto no, pero vamos. Pero puede ¿Medio ser metro? Sí. Esas raíces empiezan a introducirse en tierra y puede ser pues bastante grande. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, excavando alrededor Sí. de ella para no dañarla, porque tienes que ir trabajando con una pequeña azada y evidentemente la hoja cortante puede dañarla. Y Javier, también he visto en algunos grabados de la Edad Media como ataban una cuerda a un perro y la hacían que el perro, pues si le pasaba algo, pues que le pasara al perro. Ujú, ¿Esto efectivamente. es un mito o es verdad? No es un mito, es un procedimiento que se hacía, porque como te digo, antes de que fuera considerado una especie de diablillo, de familiar, que le daba el demonio a las brujas sin más, sencillamente por el pacto que habían hecho con ella, ese demonio familiar hacía por ellas todo lo que ellas pidieran, pues la mandrágora era buscada por algunos operadores, aquellos que se dedicaban a la magia ceremonial, para crear ese elemental o esa figura, esa entidad y tenerla ahí como una especie de criado que te... ¿Criado que te hiciera- mágico? Sí, un criado mágico, claro, que te hiciera lo que tú le pidieras, que defendiera la casa, que te trajera prosperidad y prácticamente pues eso, que fuera como una especie de vigilante, ¿no?, de la mansión y de sus habitantes. Ahora, el procedimiento para sacarla no era nada fácil, aparte de que pues hay que encontrarla. Fíjate en ese relato bíblico en el que hablábamos, pues el encontrarse con algunas era, oye, mira, me he encontrado unas mandrágoras, pues a recolectarlas rápido. Y aquí, como te digo, pues en el Levante y en el sur se pueden encontrar, no voy a decir exactamente dónde, yo me las he encontrado de camino a una ciudad, pues yendo en el coche de copiloto, sencillamente mirando y dije, pum, y las he encontrado. ¿En serio? Estaban ¿Pie de por ahí. carretera? Sí. O sea que no tenías que internarte en un bosque profundo. En otras y ocasiones sí. sombrío. A la primera vez que fui a por ellas ya sabía más o menos dónde estaban y sí, tuve que hacer unos cuantos. Tuve que hacer la cabra por ahí, claro, para recogerlas. Pero bueno, a lo que íbamos, pues los procedimientos que hay que hacer, ese mito del perro, etcétera, pues Sí. fíjate, es tan antiguo como el siglo I, es decir, que tengamos constancia. Ya ahí Plinio el Viejo, pues nos comenta, que es del siglo I, como digo, nos comenta que uno de los procedimientos para recogerla es procurar primero que el viento no te venga de cara y ponerte pues mirando al oeste, ¿no?, dándole la espalda al este. Tienes que hacer 3 círculos con una espada para poder obtenerla. Más adelante, en el siglo I también, Flavio Josefo decía lo siguiente, y te lo voy a leer porque lo que dice es eso. Primero, necesitas puedes hacer, primero protegerte haciendo un círculo, pero bien esta vez con orina de mujer o con su sangre menstrual. Fíjate, arrancar la mandrágora es empresa ardua, porque se adueña de quienes se acercan a ella. Eso para empezar. Por eso debes evitar que el viento no te dé en la cara, porque el viento es el transporte de los espíritus, ¿no?, en esta mitología mágica. Qué bonito es. Salvo si antes ha sido rociada con orina de mujer o sangre menstrua. Pero aún entonces es bien cierto que basta tocarla para morir, y efectivamente puede ser tóxica hasta la muerte. Hay que desenterrar la raíz todo en derredor hasta que solo una pequeña parte de la misma permanezca invisible. Atención a esto ahora, cuando viene el tema del perro. Entonces se ata un perro a la raíz y cuando el perro tira de ella, para seguir a toda prisa a quien le ató, arranca la mandrágora, pero muere allí mismo, el perro se entiende, como víctima propiciatoria o representativa, con lo cual se conforma la planta. Hecho esto, no existe ya peligro alguno. Este es el origen de esos grabados, como el que tú dices, en el que se ve a una persona con las orejas tapadas, Para evitar el saliendo grito. a toda pastilla mientras un perro está atado a la planta, y lo que hace es llamar al perro para que el perro acuda a él y extraiga la planta. Una vez que ha sido bien perforada y solamente quede un poquito para extraerla. Y de ahí viene el mito, ¿no? Y se supone que ese grito
es el grito que te asesina, ¿no? El grito de la planta al extraerse de la tierra es el grito que mata. Como te digo yo, cuando la saqué, sencillamente lo que hice es una especie de flop, que es muy normal, porque la estás extrayendo de un sitio en el que estás echando mucha agua para que se vaya moviendo. Bueno, se pueden tardar horas en sacar una. Así que hizo flop, pero no gritaba, yo ya iba preparado para todo. No llevé perro, no me gusta, por supuesto, sacrificar a un animal en absoluto, ni utilizarlo de ninguna manera. Pero como te digo, existen esos procedimientos como el que contaba Plinio el Viejo, en el que sencillamente tienes que hacer 3 círculos, con una tamé, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me comentan que no nos queda muchísimo tiempo más, nos queda muy poquito tiempo. Para terminar, que me comentan que Juana de Arco la usaba también, como despedida, también como talismán, pero tampoco le sirve de mucho porque murió quemada en la hoguera. O sea que... Dicen que las voces, los responsables realmente de las voces, Juana de Arco, que en realidad era una campesina, era precisamente el consumo de la mandrágora. Y algunos decían que detrás de su escudo llevaba una raíz precisamente para poder olerla y poder aguantar las heridas, que evidentemente en un combate cuerpo a cuerpo pues eran muchas y te hacían pues, perder, ¿no? el vigor en medio del combate, dicen. Pues es un tema fascinante que me gustaría pues seguir hablando y que tendremos en una mesa redonda de las nuestras, un especial en Tiempo de Hadas. Os invito ya a que estéis y que Javier nos siga hablando de todos estos temas tan fascinantes que a mí pues me encantan y me emboban. Nos vamos a despedir ya con un tema de... Gracias, Javier, por haber estado aquí. A ti por traerme. Que nos hayas hablado de estas cosas que te digo que me gustan muchísimo, como la mandrágora. David Castillo, gracias por haber estado. Celeste, un placer. Viene el próximo día. Nos vamos a despedir con un tema de Héroes del Silencio, de La Chispa Adecuada, porque el día 20 Héroes del Silencio van a estar en la sala Gurlicer de aquí de Madrid, y Pedro Andreu pues me ha confirmado que estarían antes en un tiempo, unos minutos, con nosotros en WordPress Radio. Y que Tiempo de Hadas, La Chispa Adecuada de Héroes del Silencio. Pues escuchando La Chispa Adecuada de Héroes del Silencio, que no suena porque... Tienes un alraune dando vueltas por la mesa. Es un duende malvado, es un algo de esto que tú has dicho, un alraune. Eso pasa por tocar los mitos, has tocado los mitos y... ¿Qué he hecho? Pues lo mismo. Claro, es verdad. Es que los malvados... Hay un trasno que vive aquí y se dedica a... Ahora voy a fastidiar un poquito. Busca la mandrágora esto, Javier, a ver si... ¿Has traído alguna de casa? Siempre llevo una. Pues sí, ya está sonando... La Chispa Adecuada de Héroes del Silencio. Como se estaba comentando, Pedro Andreu me ha confirmado que estarían en Tiempo de Hadas Juan Valdivia y Joaquín Cardiel. Enrique Bumburi pues no, pero a lo mejor se anima a última hora, quién sabe, ¿verdad? Y lo tenemos aquí. Estarán los tres y bueno, los que queráis estar aquí cuando los estemos entrevistando. Yo me vendré a dormir antes, o sea, seguro. Pues ya está ahí David, que se vendrá a dormir con su colchón esa noche. Y que bueno, que nos despedimos aquí escuchando La Chispa Adecuada y que os invitamos a seguir escuchando Tiempo de Hadas de WordPress Radio. Muchas gracias otra vez a María Fernández Urresti, a Javier Aries, bien siempre que quieras, David Castillo y Celeste García, Arturo y Ricardo. Muchísimas gracias. Hasta el jueves que viene en Tiempo de Hadas. Y a los que habéis estado ahí también al otro lado escuchándonos, un saludo y un abrazo. Que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces.